Canadá se enfrenta a una de las crisis de vivienda más graves de su historia, convirtiendo la propiedad de la vivienda en un sueño inalcanzable para millones de canadienses, especialmente en los grandes centros urbanos como Toronto, Vancouver y Montreal. La crisis de vivienda en estas ciudades es el resultado de una miríada de factores interconectados que contribuyen a la escalada de los precios inmobiliarios y hacen que la vivienda asequible sea un objetivo lejano para muchos. Esta profunda mirada a la crisis de vivienda canadiense desvela estas complejidades, mostrando cómo esta confluencia de problemas está remodelando la vida cotidiana de los canadienses y amplificando las desigualdades económicas. En la última década, el mercado inmobiliario canadiense ha experimentado un aumento extraordinario en los precios de las propiedades, debido en parte al crecimiento de la población. La inmigración ha traído indudablemente innumerables beneficios a Canadá, estimulando el crecimiento económico, mejorando los mercados laborales y diversificando el panorama cultural, pero también ha incrementado significativamente la demanda de vivienda. La afluencia de recién llegados, atraídos principalmente a los centros urbanos donde se concentran las oportunidades laborales y los servicios, ha generado una fuerte competencia por la vivienda disponible, elevando los precios a niveles sin precedentes. Si bien este crecimiento ha sido una bendición para la economía canadiense, el aumento de la demanda ha superado la oferta de vivienda, creando una grave crisis que ha dejado fuera del mercado a muchos canadienses, especialmente a los que buscan comprar por primera vez. El impacto de la inmigración en la demanda de vivienda no puede ser subestimado. Canadá tiene una de las tasas de crecimiento demográfico más altas del G7, en gran parte debido a las políticas de inmigración que priorizan la atracción de trabajadores cualificados. Si bien esta política es esencial para apoyar el crecimiento económico a largo plazo, ejerce una enorme presión sobre el mercado inmobiliario, particularmente en áreas urbanas como Toronto, Vancouver y Montreal, donde se establece la mayoría de los recién llegados. Estas ciudades, que ya enfrentan altos costos de vivienda, han experimentado una presión adicional a medida que la competencia por viviendas limitadas dispara los precios. Este aumento de la demanda ha exacerbado la escasez de vivienda existente, especialmente en mercados que ya estaban luchando por mantenerse al día con el crecimiento de la población. Como resultado, convertirse en propietario de una vivienda se está convirtiendo en un sueño inalcanzable para muchos canadienses de clase media, especialmente para las generaciones más jóvenes que están comenzando sus carreras y no pueden competir con los crecientes costos. Además de la demanda impulsada por la inmigración, las tasas de interés históricamente bajas en Canadá han jugado un papel fundamental en la alimentación del frenesí del mercado inmobiliario. En los últimos años, el Banco de Canadá ha mantenido bajos los costos de los préstamos para estimular la economía, lo que inicialmente pareció beneficiar a los posibles compradores de vivienda al hacer que las hipotecas fueran más asequibles. Sin embargo, este fácil acceso al crédito barato ha alentado inadvertidamente una oleada de compradores en el mercado, aumentando aún más la demanda. A medida que las tasas de interés se mantuvieron bajas, un mayor número de compradores pudo calificar para hipotecas más grandes, intensificando la competencia por las propiedades y haciendo subir aún más los precios. La disponibilidad de préstamos baratos también ha llevado a inversores especulativos a inyectar dinero en el mercado inmobiliario, exacerbando el problema al comprar propiedades, a menudo dejándolas vacías o alquilándolas a precios exorbitantes. Las compras especulativas, particularmente por parte de inversores, tanto nacionales como extranjeros, han sido uno de los principales impulsores del aumento de los precios de la vivienda en Canadá. Los inversores, al darse cuenta del potencial de obtener importantes ganancias, han tratado cada vez más los bienes raíces como un activo financiero en lugar de un lugar para vivir. En ciudades como Vancouver y Toronto, donde los precios de la vivienda han alcanzado niveles astronómicos, las compras especulativas no han hecho más que empeorar la situación. Los inversores extranjeros, en particular, se han sentido atraídos por la estabilidad del mercado inmobiliario canadiense, viéndolo como un refugio seguro para aparcar su dinero en medio de la incertidumbre económica mundial. Si bien la inversión extranjera ha contribuido a impulsar la economía canadiense, también ha inflado los precios de la vivienda, lo que dificulta aún más que los residentes locales puedan permitirse el lujo de vivir en sus propias comunidades.
A pesar de los esfuerzos del gobierno para frenar la especulación extranjera, como la implementación de impuestos a los compradores extranjeros, estas medidas han tenido un éxito limitado. En muchos casos, solo han ralentizado temporalmente la actividad especulativa sin abordar el problema subyacente, el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Los efectos colaterales de esta crisis de vivienda se han extendido al mercado de alquiler, agravando las dificultades para aquellos que no pueden permitirse comprar. A medida que comprar una vivienda se vuelve cada vez más inalcanzable, más canadienses recurren al alquiler, lo que hace que los alquileres se disparen en todo el país. El mercado de alquiler se ha vuelto tan competitivo como el mercado de propiedad, especialmente en los centros urbanos donde escasean las opciones de alquiler asequibles. La escasez de alquileres disponibles, junto con el aumento de la demanda, ha provocado que los alquileres se disparen, dejando a muchos canadienses de bajos y medianos ingresos luchando por encontrar una vivienda adecuada. En ciudades como Toronto y Vancouver, los aumentos de alquiler han alcanzado niveles sin precedentes, exacerbando aún más la desigualdad económica y ampliando la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen. Las intervenciones del gobierno para abordar la crisis de la vivienda han sido múltiples, pero su impacto ha sido desigual. Se han introducido políticas como normas hipotecarias más estrictas para frenar la demanda y prevenir el sobreendeudamiento, pero estas medidas han tenido la consecuencia involuntaria de dificultar aún más el acceso de los compradores por primera vez a los préstamos, dejándolos aún más marginados en un mercado que favorece cada vez más a las personas e inversores adinerados. Además, el gobierno ha intentado aumentar la oferta de vivienda a través de diversas iniciativas, como incentivar la construcción de nuevas viviendas e implementar reformas de zonificación. Sin embargo, estos esfuerzos han tardado en dar sus frutos y el ritmo de construcción de nuevas viviendas sigue estando por detrás de la creciente demanda. Un obstáculo importante para resolver la crisis de vivienda de Canadá es la falta de construcción de viviendas asequibles. Si bien ha habido un aumento significativo en el desarrollo de condominios de lujo y casas de alta gama en muchas ciudades canadienses, la construcción de viviendas asequibles no ha seguido el ritmo. Las regulaciones de zonificación restrictivas y los largos procesos de aprobación a menudo disuaden a los desarrolladores de construir viviendas de mayor densidad, como apartamentos o unidades multifamiliares, que podrían brindar opciones más asequibles para compradores y arrendatarios. En cambio, muchas áreas urbanas siguen estando dominadas por viviendas unifamiliares, que no solo son más caras, sino que también ocupan más espacio, lo que las hace menos accesibles para el canadiense promedio. El desequilibrio entre la construcción de viviendas de lujo y viviendas asequibles ha distorsionado aún más el mercado, dejando a muchos canadienses excluidos tanto de los mercados de propiedad como de alquiler. La pandemia de COVID-19 añadió otra capa de complejidad a la crisis de vivienda de Canadá. Al comienzo de la pandemia, hubo una desaceleración inicial del mercado inmobiliario a medida que la incertidumbre económica se apoderó del país. Sin embargo, esto fue seguido rápidamente por un auge inesperado. Las bajas tasas de interés, junto con el cambio al trabajo remoto, llevaron a muchos canadienses a reevaluar sus necesidades de vivienda. Como resultado, hubo un aumento en la demanda de viviendas más grandes fuera de los centros urbanos, lo que provocó que los precios se dispararan no solo en las áreas urbanas, sino también en los suburbios y áreas rurales. Esta tendencia, conocida como éxodo urbano, redujo aún más el conjunto de viviendas asequibles disponibles, ya que incluso las áreas tradicionalmente más asequibles experimentaron rápidos aumentos de precios. Las consecuencias a largo plazo de la crisis de vivienda de Canadá son profundas. La creciente brecha entre propietarios e inquilinos está exacerbando la desigualdad económica, y la riqueza se concentra cada vez más en manos de quienes poseen viviendas. Comprar una vivienda, alguna vez considerado un paso fundamental hacia la construcción de seguridad económica, ahora está fuera del alcance de muchos jóvenes canadienses, incluso para aquellos con trabajo e ingresos estables. Esta brecha generacional está remodelando la economía canadiense, afectando todo, desde la formación familiar hasta los patrones de gasto. Mientras tanto, los niveles de deuda de los hogares continúan aumentando, y los canadienses se endeudan mucho para pagar la vivienda, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Si las tasas de interés subieran, podría desencadenarse una ola de ejecuciones hipotecarias, lo que podría conducir a una recesión económica más amplia. La crisis de vivienda de Canadá es un problema profundamente arraigado que requiere mucho más que simples soluciones a corto plazo. Abordar este desafío requerirá cambios sistémicos audaces, incluida la reforma de las leyes de zonificación para fomentar el desarrollo de diversos tipos de vivienda, aumentar la construcción de viviendas asequibles e implementar políticas que aborden las causas fundamentales de la escasez de viviendas. Sin una acción significativa y sostenida, el sueño de ser propietario de una vivienda seguirá estando fuera del alcance de las generaciones futuras, mientras que los costos de alquiler seguirán aumentando, ampliando la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen.